Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga a todos, hermanos. La gracia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Gracias le damos porque hoy vamos a concluir con este tema de los dones milagrosos. Es muy importante estudiar el tema, como decía Pablo, que no ignoráramos los dones espirituales. La semana pasada estábamos tocando el tema específico, el don de lenguas. Estábamos en la promesa que el Señor se la hizo en Marcos 16 a los apóstoles, que le dice que iban a hablar nuevas lenguas. En Mateo capítulo 10 lo había comisionado a predicar, pero solo a los gentiles, y le dio la promesa también de que le dio poder y autoridad para sanar demonios, sanar enfermedades, para levantar muertos, para muchas cosas. Le dio autoridad al Señor. Pero mirábamos algo interesante, que ahí no aparecía el don de lenguas. Y estábamos explicando nosotros por qué no aparecía ese don. Porque ellos iban a predicar a la nación de los judíos solamente. Ellos tenían el mismo idioma, el mismo lenguaje, no tenían necesidad del don de lenguas. Cuando Jesús le da la comisión en Marcos 16, Jesús le dice a ellos que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones. Y como ellos eran galileos, iban a tener necesidad de aprender nuevas lenguas, nuevos idiomas, porque iban a ir por el mundo llevando la palabra de Dios. Es impresionante que en el día de Pentecostés, cuando se da el cumplimiento, el derramamiento, el poder del Espíritu Santo hace a los apóstoles hablar en lenguas. Habían judíos de todas las naciones bajo el cielo el día de Pentecostés, la fiesta más importante de los judíos. Entonces, mirábamos que todos le entendían a las palabras de Pedro y los demás apóstoles. Ellos hablaban en lengua y todo el mundo le entendía. Fíjense bien que cuando sale un pastor o un predicador en las iglesias carismáticas, donde reclaman tener el don de lenguas, notábamos algo muy interesante. A los apóstoles que hablaban en lenguas, o a los hermanos a los que se le imponían las manos, hablaban en lenguas, era para que gente que tuviera otro tipo de lenguaje le entendiera. Todo el mundo le entendía. Habían más de 16 idiomas diferentes el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Más de 16 idiomas diferentes. Pedro tenía la capacidad sobrenatural de darse a entender, ¿verdad? Pero qué interesante que cuando sale un predicador o un pastor y va a otro país y ellos dicen que tienen el don de lengua, no le llama mucho la atención, hermanos o amigos, que tienen que necesitar traductor. ¿Por qué? Porque el don de lengua es hablar en idiomas desconocidos. Quedábamos nosotros en el capítulo 14, a la carta de los Corintios, que es el tema del don de lengua. Lo vamos a tocar ligeramente por efecto de tiempo, pero vamos a tocar los versículos más controversiales acá. Fíjense bien que una de las cosas que habíamos notado, vamos a ir al capítulo 13, y una de las cosas que decíamos nosotros es que te dicen que el don de lenguas son lenguas angelicales, son idiomas de ángeles, te dicen. ¿Qué tan cierto tiene eso? Porque el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Claro que Pablo habla sobre lenguas angelicales, ¿verdad? Lengua angélica, dice el apóstol Pablo. Pero ¿a qué se refiere eso? Primero vamos a aclarar algo. Cuando el ángel vino a dar el anuncio a María y le habló sobre la promesa del ungido, del niño que venía, de nuestro Mesías, ¿en qué idioma le habló el ángel a María? Se dio a entender, no le habló un lenguaje que se habla en el cielo, se dio a entender con un lenguaje que María entendía. Cuando los ángeles se acercaron y le hablaron a Abraham, ¿en qué lengua cree usted que se dieron, en qué lengua cree usted que hablaron?
Hablaron en un lenguaje en el que se dieron a entender. No hablaron en un lenguaje que Abraham no iba a entender. Hablaron en un idioma que Abraham realmente entendiera. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Porque dice aquí lengua angélica, dice. Esto no lo tiene que ver meramente de una forma literal. Esto es una figura literaria llamada hipérbole. Pablo dice acá, si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Dice. O sea, lo que Pablo, si usted mira el contexto del capítulo 13, aquí no está hablando meramente de las lenguas. El capítulo 13 es, los primeros versículos está hablando del amor. O sea, Pablo, la fuerza que le está dando a estos versículos es sobre el amor. Y dice Pablo, por muy humano que sea mi forma de expresarme, o aunque hablara tan lindo como un ángel, trajera un mensaje hermoso como el de un ángel, dice, pero si yo lo hago sin amor, dice, entonces de nada sirve. Pablo lo que usa aquí es una figura literaria que se llama hipérbole, que es algo que se utiliza para exagerar. Por ejemplo, usted considere en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, si aún yo, dice, o un ángel del cielo viniera y predicara un evangelio diferente, dice, al que hemos predicado, sea anatema, dice. Pablo no está diciendo que él algún día podría regresar y predicar un evangelio diferente. Es un hombre que dio su vida por el evangelio. No hay dos evangelios, dice Pablo, hay solamente uno. Pablo no iba a esperar que un ángel bajara del cielo para predicar un evangelio diferente. Pablo usa esa figura de él mismo como humano y usa la figura de un ángel para dar fuerza a lo que está diciendo. En otras palabras, lo que Pablo dice, venga, quien predique otro evangelio, dice Pablo, diferente al que es la verdad de Jesucristo, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Entonces, eso se llama hipérbole. Es para tratar de darle mayor fuerza, a lo que se trata de decir. Entonces, aquí cuando Pablo habla de lenguas angélicas, es como que dijera, por muy humano, o por muy poderoso, muy hermoso que sea un mensaje que traigan los ángeles, dice Pablo. Muy hermoso puede ser el mensaje. Pero si yo lo hago sin amor, dice el apóstol Pablo, si yo lo hago sin amor, eso no sirve para nada, dice el apóstol. Eso no sirve para nada. Entonces, vemos nosotros que no tiene nada que ver con lengua angelical, con lengua de los ángeles. Es que son idiomas de ángeles cuando hacen esos sonidos extraños. Qué interesante que Pedro y los demás apóstoles hablaban en lenguas y todo el mundo le entendía. Pero nosotros miramos en las reuniones de la iglesia carismática que reclaman tener los dones de lengua, ¿y qué es lo que miramos nosotros? Está toda la congregación, está un grupo de gente, un grupo de personas, haciendo sonidos raros, haciendo sonidos extraños, y nadie les entiende. Nadie les entiende. Y si usted les pregunta que qué es eso, es que son idiomas de ángeles. ¿De qué me sirve si los ángeles vinieran con un idioma diferente si no le voy a entender? El mensaje que los ángeles traían era un mensaje que venía específicamente de Dios con un propósito. ¿Para qué me va a servir ese propósito que Dios tiene en ese mensaje si yo no lo voy a entender? Es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Entonces, en el capítulo 14, cuando Pablo dice, en versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, Pablo pone el don de profecía por encima del don de lenguas. Dice, todos los dones son muy importantes, pero sobre todo dice que profeticéis. Hay dos formas como se le llama al profeta. Estaba el que recibía la revelación en esos tiempos que todavía era necesario, en esos tiempos que estaba vigente todavía porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces era necesario que Dios todavía revelara el mensaje que tenía para la iglesia. Pero ahora usted viene y usted considere lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, donde el Señor nos narra que dice que Dios antes nos hablaba, dice, a los padres, dice, o sea, en el tiempo antiguo testamentario, antes Dios hablaba a los padres por los profetas. Cuando Dios quería mandar su mensaje, como no tenían escritura, cuando Dios quería llevar un mensaje, Dios elegía a un profeta, le daba la revelación y el profeta llevaba el mensaje al pueblo de Dios. Entonces, en la iglesia, en el primer siglo, todavía era necesario. Por eso dice Hebreos, dice, Dios antes hablaba a los padres
por los profetas. Dice, ahora, en esto, pues, a diferencia del antes, ahora, dice el apóstol Pablo, no, ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hablan los padres por los profetas, ahora no habla por el Hijo. ¿Y cuál es la palabra del Hijo? Es el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que Dios tiene para la iglesia, revelada por el Espíritu Santo. Entonces, dice acá, Pablo pone al profeta por sobre todo. Primero estaba el que recibía revelación, pero la palabra profeta quiere decir el que habla en lugar de Dios en este caso. Porque profeta no es solamente recibir una revelación de Dios para dársela al pueblo. Profeta es que si yo agarro la palabra de Dios, yo se la llevo al pueblo. Si yo agarro la escritura y yo agarro un mensaje de ánimo para la iglesia, yo estoy profetizando porque estoy llevando la palabra de Dios. ¿Revelada por Dios? Sí. ¿Cómo me la reveló Dios? Por medio del Hijo, que es el Nuevo Testamento. Eso es lo que conocemos profeta, porque todo el mensaje que Dios tiene para nosotros, todo el mensaje que Dios tiene para nosotros, nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. No hay nada fuera de la voluntad de Dios, no hay nada fuera de la voluntad de Dios que no lo podamos encontrar en las Escrituras. Ahora dice en el versículo 2, y este es uno de los versículos que causan mucha confusión, causan mucho alboroto con esto. Fíjense bien, porque dice acá, y es uno de los versículos que utilizan para darle fuerza a su argumento. Pues dice acá, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice. Dice, es que son lenguas extrañas, dice. Son misterios, dice, misterios de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es un misterio? Para que entendamos mejor el versículo, tenemos que ir a los contextos. A ver, ¿qué cosa es un misterio? Es algo desconocido así. Si usted es nicaragüense y solo habla español y se le presenta a un japonés hablando y usted no le entiende, él está hablando, le puede estar dando un mensaje, palabra de Dios en japonés, pero para usted va a ser un misterio. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para usted. ¿Qué cosa es un misterio? Algo desconocido. Entonces fíjense bien lo que dice acá, porque la gente cuando lo que dicen que hablan en lengua, dice, es que son misterios de Dios. Fíjense bien, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Fíjense bien, si yo vengo a la congregación y yo hablo en ruso, yo hablo en italiano o hablo en francés, pero las personas, la audiencia solo conoce el español, ¿qué voy a estar hablando? Misterios, porque nadie me va a entender. ¿Por qué dice que le habla a Dios? No habla a los hombres sino a Dios, porque Dios es el amo y Señor y Dios conoce todos los idiomas. ¿No fue Dios el que creó los idiomas en Génesis capítulo 11? ¿No fue Dios el que dividió la lengua de todos los hombres? Él es el que creó todos los idiomas y por lo tanto Dios conoce todos los idiomas. Entonces, si yo hablo en japonés, si yo hablo en coreano y la gente solo habla español, ¿quién me va a entender? Dios sí me entiende. Porque estoy dando un mensaje hermoso, estoy hablando de la maravilla de Dios, Dios sí me entiende. Pero nadie más me va a entender, entonces no le estoy hablando a los hombres, porque nadie me entiende. Si yo estoy llevando el mensaje de Dios, el propósito es que la iglesia se edifique. Por eso es que dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu, porque era dado por el Espíritu, habla misterios, dice. Dice, pero el que profetiza, o sea, el que lleva la palabra de Dios en el idioma de la audiencia, dice, habla a quién dice, a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Si yo me doy un mensaje y yo me doy a entender, hablo un idioma que se da a entender, la iglesia se va a edificar, la iglesia se va a exhortar, la iglesia se va a consolar. Pero si yo hablo el mensaje, por muy hermoso que sea, pero lo hablo en una lengua extraña, nadie se va a edificar, nadie se va a exhortar y nadie se va a consolar. Entonces dice, el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza
Si yo hablo en lengua extraña, me edifico a mí mismo. Si yo soy japonés, pero entiendo mi propio idioma, obviamente que me voy a edificar. El predicador, siempre que está dando un mensaje, también se edifica a sí mismo. A eso se le llama retroalimentación también. Entonces dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Por qué dice lengua extraña? O sea, en otras palabras, el que habla en un idioma desconocido. El que habla en un idioma desconocido. Uno de los dones que lo mirábamos en el capítulo 12, siempre en la primera carta de los Corintios, ahí nosotros miramos don de sanidad, don de lengua. Conjuntamente con el don de lenguas, había también uno que se llamaba interpretación de lenguas. Esa interpretación era alguien que tenía la capacidad de interpretar las lenguas, el idioma que otro estaba hablando. Por eso es que Pablo dice, lea todo el capítulo 14, porque no lo vamos a leer todo hoy, no nos va a dar tiempo. Lea todo el capítulo 14, por eso dice Pablo, cuando hablen en lengua, dice, que lo haga, dice, pero cuando hay intérpretes, que hay intérpretes, ¿de qué me sirve a mí estar hablando en idiomas diferentes si nadie me va a entender? Pero sería muy edificante llevar la palabra de Dios, aunque sea en otro idioma, pero que por lo menos un miembro de la congregación sepa entender el mensaje de esa persona que está llevando el mensaje en un idioma diferente. Si alguien le da un mensaje en ruso, si alguien le da un mensaje en inglés a la iglesia, es muy importante que haya alguien que entienda ese idioma del que está llevando el mensaje para que se lo pueda interpretar a la iglesia y de esa manera la iglesia sea edificada. Fíjense bien, dice el apóstol Pablo acá, en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, dice el apóstol Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovecha si no os hablare con revelación? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? Si yo voy a la iglesia, el apóstol Pablo dice, y hablo en lengua, pero no lo hago con revelación, ¿de qué sirve eso? ¿Qué quiere decir revelar? Mostrar, enseñar, explicar, dar a entender todo lo que se está diciendo. Si yo hablo en un lenguaje diferente, pero no me doy a entender, ¿eso de qué sirve el apóstol Pablo? Dice. ¿De qué le sirve? Dice. Entonces, fíjense bien. Y tenemos que también tomar en cuenta algo, hermanos. Las lenguas nosotros lo miramos en el capítulo, principalmente en dos partes. Lo miramos nosotros el día de Pentecostés. Y miren qué estratégico que es el Señor. Y qué sabio es el Señor. No lo miramos en todo el Nuevo Testamento, pero fíjense bien. Lo miramos el día de Pentecostés. ¿Por qué se da ahí? Que fue la primera vez que se habla en lengua. Porque era muy necesario. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Tantas naciones de personas, de judíos que venían de diferentes naciones, que habían nacido allá, que venían hablando el lenguaje del lugar donde habían nacido. Entonces era muy necesario para los apóstoles darse a entender ese mensaje. Era muy importante. ¿Cómo lo iban a lograr? Con el don de lenguas. Yo les decía algo, porque a veces nosotros, bromeábamos con esto, decíamos nosotros, yo hablo en lengua, dice, porque yo sé español, yo sé inglés también, o sea, sé 2 o 3 idiomas. Pero yo le decía, hermano, eso no es don de lenguas, eso es hablar idiomas, pero lo sabe hablar porque lo estudió y lo aprendió. El don de lengua era tener la capacidad sobrenatural de hablar idiomas diferentes sin haber estudiado, sino haberlo recibido por la gracia del Espíritu Santo. Ahora, este idioma también, este tema de las lenguas también se da a la carta de los Corintios. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pregúntense, Corinto era una ciudad muy importante, muy grande, muy poderosa económicamente, hermanos, y era un puerto. Era un puerto. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes llegan a los puertos? Todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Gente de casi todas las naciones del mundo. A ver, hace la pregunta, ¿quién llega a los aeropuertos? Llegan gente de todo tipo de naciones. Si te tocara predicar el mensaje de Dios en un aeropuerto donde están llegando mucha gente, ¿cómo vas a hacer para predicarle? Si tu idioma es el español, pero está llegando mucho extranjero, ¿cómo vas a hacer? Entonces en Corinto, como era una ciudad puerto muy importante,
¿Cómo iban a predicarle los hermanos a las personas que llegaran de visita a la iglesia? ¿Cómo iban a hacer para eso? Era necesario para eso tener los dones sobrenaturales. En este caso, tener el don de lenguas, la capacidad de hablar idiomas diferentes. Porque fíjense bien acá. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 22. Así que las lenguas, dice el apóstol Pablo, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, quiere decir que a la iglesia iban a llegar incrédulos, iban a llegar visitas, no iban a llegar solo los hermanos. Entonces, cuando se hablara y estuvieran solo los creyentes, solo los hermanos que hablaran el mismo idioma, no se iban a usar las lenguas. ¿Cuándo se iban a usar las lenguas? Cuando llegaran los extranjeros, los incrédulos, dice acá. Fíjense bien, si no los incrédulos, pero la profecía, o sea, el mensaje revelado y claro de Dios, no a los incrédulos, dice, sino a los creyentes. Ahora, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás loco? Dice. ¿Qué es lo que miramos nosotros en las iglesias carismáticas? Empiezan a orar y empiezan a hablar en lenguas y empieza uno, el otro, y más de la mitad de la iglesia hablando y haciendo sonidos extraños, cosas que nadie entiende. Entre ellos mismos tampoco se entiende, pero hacen como que se entienden. Y el problema es que cuando llega a visita por primera o por segunda vez y mira eso, a ver, ¿qué es lo que pensaría usted si nunca ha llegado a la iglesia? ¿Qué es lo que pensaría? Dice el apóstol Pablo, van a creer que están locos, dice. Aunque las lenguas que fueran aquí fueran idiomas diferentes, ¿verdad? Como nadie le iba a entender, ¿y estos que están hablando? Están locos, van a decir. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, dice. Ahora, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Así que dice acá, en el versículo 27, ya para concluir, dice el apóstol Pablo, si habla alguno en lengua extraña, en otras palabras, en un idioma diferente, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, ¿cuántos miembros iban a hablar en lengua? 2 y máximo 3. Comparen con lo que miramos en las iglesias carismáticas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Más de la mitad. Muchos no hablan 2 ni hablan 3. Considere, ¿están haciendo lo que dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? No lo están haciendo. Entonces dice, 2 o más los 3. Dice, y por turno, o sea que ni siquiera iban a estar haciendo, esos 2 o 3, ni siquiera lo iban a hacer a la vez. Lo iban a hacer uno por uno. Y no lo iban a hacer si no había intérprete, dice. Y uno, interprete, dice. O sea que si no había nadie que tuviera la capacidad, el don del discernimiento de lengua, entonces nadie tenía derecho de hablar en lenguas. Compare lo que dice la Biblia con lo que nosotros miramos en la iglesia carismática. ¿Qué es lo que hacen ellos? No lo sé, no lo sabemos, pero de algo estoy seguro. Lo que ellos hacen no es lo que aparece en las Escrituras. Estimados hermanos, estimados amigos, este tema, pues, obviamente hay mucho más que explicar, pero ya también por motivo de tiempo, pues no nos va a dar pues, tiempo para desarrollarlo completamente, porque hay que tomar en cuenta el don de sanidad, hay que tomar en cuenta la expulsión de demonios. ¿Qué pasa con esos temas? Si Dios nos permite, pues tal vez en algún tiempo más para adelante, posiblemente, pues, si Dios no encontramos la gracia del Señor, tal vez hacemos videos sobre el asunto. Pero queremos nosotros adelantarles, porque como hay más explicación para todo esto, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer, nosotros queremos, pues, por medio del Señor, ofrecerles estudios bíblicos sobre el asunto. Hay unos estudios que son sobre el tema, le vamos a facilitar ahorita, sobre los dones milagrosos en términos generales, y en este caso, por haber estudiado este tema, el don de lenguas.
lo tenemos en formato de PDF y completamente gratis. Maravilloso de servirle, maravilloso, sería hermoso que alguien pues nos lo solicite, se le podemos mandar ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, les voy a dejar mi número de teléfono, donde tengo mi WhatsApp, para que usted, si usted necesita estudiar más este tema, yo, pues, por medio del Señor, le podemos mandar este estudio bíblico que está más detallado, más a profundidad, va a aprender muchísimo más, va a ser de mucho provecho. Entonces, mi número es 8324-4929, 8324-4929, número de WhatsApp para que usted mande un mensaje de texto solicitando el estudio y con mucho amor, con mucha voluntad, se le va a mandar el estudio. Y correo electrónico, si lo prefiere, es jrgmatamoros@hotmail.com para servirle y la gracia y la bendición pues sea para el Todopoderoso. Yo por mi parte, pues que Dios nos bendiga mucho. Paz en Cristo Jesús y sigamos aprendiendo de la doctrina del Señor para que también seamos buenos defensores. Pues Dios nos bendiga a todos. Paz en Cristo Jesús.